Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos otro día más para aprender sobre Dios, sobre Jesús. El día de hoy nos toca ver el tema número 4, que tiene por nombre Abraham ofrece a su hijo en sacrificio. Como ven, es la continuación del tema de la clase pasada, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase poniéndonos en presencia de Dios, persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, vamos a invocar al Espíritu Santo para que el día de hoy nos ilumine a entender lo que Dios nos quiere dar a conocer. Digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a escuchar la cita bíblica para el día de hoy. Vamos por nuestra Biblia y quiero que todos sigamos juntos la lectura. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y dice así: Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham. Respondió él: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados: Quédense aquí con el burro, yo y el niño iremos hasta allá a adorar, y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿Qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Contestó él: Aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Provee, y todavía hoy la gente dice: en ese monte Yahvé provee. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, niños, ahora pasemos a la explicación del día de hoy. El tema de la clase pasada se llamó Alianza con Abraham. Nosotros vimos que Abraham era un hombre anciano. Su esposa Sara también era una mujer anciana. No podían tener hijos por su avanzada edad, hasta que un día Dios les dio un hijo, llamado Isaac. Un día, pequeñitos, Dios quiso poner a prueba a Abraham y le mandó
una misión, le mandó una tarea muy, muy difícil. Le dijo, por lo que pudimos oír en la palabra de Dios: Abraham, toma a tu hijo Isaac, al único que tienes, al que tanto amas. Tómalo y vayan a un monte, a un lugar que yo te indicaré. Nuevamente Abraham no sabía lo que Dios le quería decir, lo que significaba ese mensaje, pero Abraham siempre fue muy obediente, siempre tenía fe en Dios. Entonces Abraham tomó a Isaac y partieron para hacia el lugar que Dios le había indicado. La tarea, la misión de Abraham era sacrificar a su hijo, era ofrecerle a Dios a su único hijo Isaac, al que tanto amaba, al que tanto habían esperado su esposa y él, Sara y él, Abraham, que se lo ofreciera como sacrificio. ¿Qué es lo que quería Dios de eso, pequeñitos? ¿Dios quería que matara a su hijo? Realmente no, pequeñitos. Lo que Dios quería era probar a Abraham, probar qué tanta fe tenía en él, qué tan fuerte estaba su fe en él, su confianza. Entonces eso es lo que quería Dios ver de Abraham. En ese tiempo, pequeñitos, el animal que se ofrecía para ese sacrificio, para matar, era un cordero. Entonces Isaac veía que no llevaban consigo ningún cordero y le preguntó: Papá, ¿pero dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo: Tranquilo, hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, tú tranquilo. Isaac confiaba en Abraham y seguían caminando, hasta llegar al lugar donde ocurrían los sacrificios. Abraham le dijo a Isaac: Sube aquí, hijo mío. Isaac se espantó, pero él confiaba en su padre. Entonces, llegó el momento en que Isaac tenía que cumplir la misión, sacó el cuchillo e iba a matar a Isaac. Pero en ese momento, ¿qué creen que pasó, pequeños? Abraham escuchó una voz del cielo, de Dios, de un ángel que decía: No lo hagas, Abraham, no lo hagas, porque ya vi que crees en Dios, que temes a Dios, que respetas a Dios y que aparte no me negaste a tu único hijo, tanto que amas. En ese momento, pequeñitos, Abraham vio a un cordero que estaba enredado en una planta cerca del lugar donde estaban. Y fue a este animalito, a este cordero, al que pusieron en sacrificio en lugar de Isaac. A partir de ese momento, pequeños, a ese monte se le quedó el título como Dios proveerá. Muy bien, pequeños, entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto que le sucedió a Abraham? Descubrimos que Abraham obedece a Dios, lo obedece hasta el final, hasta el punto de ofrecer lo que más quiere. ¿Y qué es eso que más quería? Su único hijo. En el tema pasado vimos que nunca debemos de dudar de Dios, porque Él siempre promete lo que cumple. Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia, que iba a tener un hijo, después de que parecía imposible. Pero sabemos que para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede. Entonces, pequeñitos, nosotros vamos aprendiendo poco a poco que debemos de poner toda nuestra confianza en aquel que nunca falla, que nunca miente, que es Dios. Él siempre escucha nuestras súplicas y nosotros debemos de hacer su voluntad, pequeñitos. A veces parece muy difícil y a veces estamos en la prueba, así como Abraham. Abraham se encontró en una prueba muy difícil de matar a su hijo, pero él se negó a Dios, ¿no, verdad? Él cumplió, él confió en lo que Dios le había dicho. Él sabía que sus planes, por más difíciles, por más raros tal vez que parezcan o que suenen, Dios sabe por qué hace lo que hace y nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a fallar, pequeñitos. Entonces siempre debemos demostrar nuestra fe al responder a eso que Dios nos pide. ¿Y cómo saber qué es lo que Dios nos pide?
Dios no nos va a hablar, no vamos a oír literalmente la voz de Dios y que nos diga, quiero que hagas esto y esto, ¿verdad? Pero Dios nos pide que hagamos cosas a través de sus mandamientos, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, que valoremos a nuestros papás, que hagamos algún favor que nos pide, que seamos agradecidos con todo lo que Dios nos da, que compartamos con los que no tienen, que oremos por los más necesitados, por los enfermos. Muchas veces no tenemos la forma de cómo ayudar materialmente, pero podemos pedir, podemos orar, hacer oración por esas personas pequeñitos. Y Dios siempre nos va a escuchar. Así como Abraham nos muestra que toda su fe la tiene puesta en Dios, ya que lo que Dios le pide, que es sacrificar a su hijo, Isaac, él lo hace, él no duda nunca de Dios, pequeños. Así de grande debe ser nuestra fe, no dudar nunca, ¿ok, pequeñitos? Y vemos que Dios valora mucho, valora ese sí de Abraham, ese ofrecimiento como muestra de ese gran amor y agradecimiento que Abraham tiene con el dueño de la vida, que es Dios. Entonces, yo pienso, pequeños, que si Dios hubiera visto que Abraham le dice, no, yo no te voy a dar a mi hijo, ¿cómo crees? Lo amo tanto. Dios tal vez se hubiera enojado y como Abraham no se lo hubiera querido dar, tal vez Dios se lo quita y le manda una enfermedad a su hijo o algo así. Pero Abraham, como nunca se negó, Dios se lo dejó a Isaac con vida. No permitió que Abraham lo matara, ¿verdad? Y entonces, pequeñitos, nosotros siempre debemos de pedirle a Dios cosas que nos hagan crecer en nuestra fe. Muchas veces pasamos por problemas, por enfermedades, pero esas son pruebas, pero debemos de decirle que nos ayude eso a hacer nuestra fe más fuerte, confiando en Dios que Él siempre, pequeños, nos va a proveer en nuestras necesidades, en lo que nos haga falta, así como Dios le proveyó a Abraham el cordero para que después a este animal lo pusieran en sacrificio en lugar de su hijo. Así nosotros, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él siempre nos va a dar lo que necesitamos, lo que nos haga falta. Y aquí nosotros, pequeños, debemos de recordar algo muy importante y que jamás se nos olvide. Siempre ténganlo muy bien presente en sus mentecitas, en sus vidas. Recordemos que Dios, pequeños, ya ofreció a su hijo, a su único hijo, así como Abraham. ¿Y quién es ese hijo de Dios, pequeños? Pues Jesús, ¿verdad? Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Se ofreció Él mismo para salvarnos de nuestros pecados, para salvar al mundo entero. Es por eso que en la Eucaristía, lo que nosotros estamos aprendiendo, nos estamos preparando para recibir esa sagrada Eucaristía en nuestro cuerpo, debemos de tener muy en cuenta, muy presente, pequeños, que en esta Eucaristía, en este pan, es donde Cristo se ofrece en sacrificio por todos nosotros. Imagínense, pequeñitos. A él no le importó todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a padecer, todo lo que lo iban a golpear, iba a ser humillado por nosotros. Entonces, por eso, pequeñitos, seamos siempre obedientes, y para alcanzar grandes cosas, para ser obedientes en pruebas tan grandes, así como Abraham, en situaciones difíciles, debemos de comenzar a ser obedientes en las cosas pequeñas. Por ejemplo, en nuestra casa, obedecer a papá, a mamá, a nuestros abuelitos, a nuestras personas mayores, a nuestros maestros,
en la iglesia, al sacerdote y cuando más pequeñitos a Dios. Debemos de obedecer a Dios en sus mandamientos, en amar a los demás, en ayudar, en ser generosos, en ser compartidos. Entonces, pequeñitos, en esta semana yo les pido que sean obedientes en todo, en lo que puedan, en sus tareas, en su escuela, en el catecismo. Y mientras llega ese momento tan importante, tan esperado para nosotros, como católicos, como cristianos que creemos en Dios, vamos a hacer la oración para comulgar espiritualmente. Entonces decimos: Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Muy bien, pequeños, esta es su tarea. Van a contestar la siguiente pregunta en su libreta. ¿Abraham creía que Dios cumpliría su promesa? ¿Por qué? Y contesta de la página 25 a la 30 de tu libro. Favor de enviarme fotos de ambas cosas. Y eso es todo, pequeñitos, por el día de hoy, por este tema. Espero que hayan aprendido, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.